Es la mañana de Guadalajara, en Es Radio. Una y 9 minutos, volvemos de nuevo en directo en Es la Mañana de Guadalajara para permanecer con ustedes en nuestra segunda hora de directo en este lunes 19 de febrero. Y como suele ser algo habitual en este espacio radiofónico, hoy nos sumergimos, gracias a La Máquina del Tiempo, propiedad y copyright de José Luis Solano, en el pasado quizá más reciente de nuestra historia y de algunos de los grandes personajes que pasaron por aquí y dejaron su impronta, su huella en Guadalajara, capital y provincia. Creo que hoy nos vamos a quedar precisamente por aquí, por la ciudad. Pero que nos lo cuente José Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. ¿Qué tal? Muy bien, contenta de tenerte por aquí y vestida ya con este traje de astronauta para que me lleves hacia atrás, a tiempos pretéritos, aunque quizá no nos vamos a remontar muchos años atrás, ¿no? Mucho, ¿Qué nos traes? No mucho, pues hoy te traigo escultura muy reciente, escultura Guadalajara, una hecha por un guadalajareño, nacido aquí, pero que aquí lamentablemente se conoce muy poco, bueno, un poquito más a raíz de una iniciativa que sí te voy a contar, y otro no nacido aquí, pero que nos dejó pues aquí una magnífica muestra espectacular, ¿no? de su buen hacer escultórico. Por supuesto estoy hablando de José de Creft y de Ángel García Díaz. Granados pega mucho, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que has elegido la ambientación musical correcta para hablarnos de estos dos personajes que, por cierto, también están siendo realzados en la ciudad. Estaba, ¿no? Por eso venía pensando. Digo, ¿de qué hablo el lunes? Pues vamos a hablar del detalle monumental, esta iniciativa del Ayuntamiento de Guadalajara que trata de poner en valor y de difundir, de dar a conocer. Pues bueno, pues todo ese patrimonio monumental, histórico, artístico y cultural, por supuesto, que tenemos aquí en Guadalajara. El detalle monumental del mes de enero giraba en torno a la figura de José de Creft, de quien hablamos ya hace unas semanas, pero vamos a hacer hoy una reseña mejorada, por así decirlo. Y esto era el mes de enero. El mes de febrero, el detalle monumental gira en torno a la obra que hay en Guadalajara de Ángel García Díaz, que es un escultor muy poco conocido. Muy poco conocido, José Luis, súper poco, porque a José de Creft quizás nos suena más porque no es naturista, aunque tenga un parque en la ciudad, ¿no? Era escultor, pero Ángel García Díaz... Casi todos hemos visto obras de Ángel García Díaz sin saber de quién son. Y no solo aquí en Guadalajara, no solo el grupo funerario de la duquesa de Sevillano, sino nos vamos a Madrid y te das cuenta esas magníficas estatuas que hay en la portada del Ministerio de Agricultura enfrente de la estación de Atocha. Sí. Esas son de Ángel García Díaz y muchas otras como enseguida veremos. Volvemos al detalle monumental, pues mira, el haber incluido, aunque estamos ya en febrero, a José de Creft, puesto que en enero fue el mes dedicado a su obra aquí en Guadalajara, viene porque creo que fue el 21 de diciembre de 2017, cuando ya por fin, que ya tocaba aquí en Guadalajara, pues se ha inaugurado una sala en el Palacio de la Cotilla dedicada a José de Creft. Por eso lo quiero también traer a colación. En esta sala pues podemos ver bocetos, dibujos, pequeñas esculturas de este artista inmenso que bueno, pues en el 36 se fue para Estados Unidos, allí ya abrió su estudio, en el 40 era nacionalizado norteamericano y desarrolló toda su labor, prácticamente toda su labor allí, y resulta que están todas sus obras pues por docenas de museos por todo el mundo, y aquí en Guadalajara mucha gente le pregunta por José de Creft y no saben quién son. Y te dan las indicaciones del Parker, que es lo que te digo yo. Sí, te dan las indicaciones de Central Park y bueno, pues como te decía, ya se merecía, y el 21 de diciembre, pues en presencia de su viuda, de María Perkins, que se vino por acá, pues ya se inauguró esa sala en el Palacio de la Cotilla. ¿Él nunca volvió por aquí? Sí, él volvió, pero es que además son las cosas, las grandes paradojas, ¿no? Él volvió en 1959, cuando su obra, pues, a la que hacíamos referencia, la de Alicia en el País de las Maravillas, que está en Central Park, se inauguraba. Alrededor de esos años estuvo por aquí, por Guadalajara, y nadie sabía quién era, nadie le conocía, nadie reparó en su existencia. En fin, y ya te digo que ya en Estados Unidos era completamente renombrado, llegaría a ser miembro de un montón de academias, un montón de reconocimientos, llegaría a representar a Estados Unidos en alguna que otra exposición por ahí.
pero aquí no se le conocía. Ya en el año 81, la Caja de Arros Provincial de Guadalajara sí hizo una exposición de título La aventura humana de José de Cret, cuando todavía el artista vivía. No se pudo acercar porque bueno, ya sería una edad muy, muy avanzada la que tenía de Cret, pero que ya se hizo una exposición que seguramente muy poquitos recuerdan, ¿no? Pero son de estas cosas que dices, pero ¿cómo es posible que un pedazo de artista de la talla Sí, de José que de fuera Cret, más reclamado y reivindicado fuera, ¿no? Que aquí en su propia claro, tierra. Claro. un artista que nació aquí en Guadalajara por casualidad, ¿no? Resulta que su padre venía de familia de militares, su padre había participado en la Revolución del 68 y claro, pues había acabado en la cárcel y como que vagando por España. A la que vagaba por Guadalajara, bueno, pues aquí vino al mundo José de Cret. Y bueno, después, como ya hablamos en su día, se marchó a Madrid con la familia y empezó su carrera escultórica haciendo figuritas del Belén para venderlas conseguir apoyar a la familia, porque Pues bueno, el padre ya había fallecido y la familia había quedado tú completamente en imagínate la qué nivel ruina. de detalle, ¿eh? Esas figuritas del Belén, pues de hechas por todo un artista como Sí. él, ¿no? En principio sí, pero ya después, claro, estamos hablando de un artista de vanguardias que renunciaría, digamos, a tanto nivel de detalle y empezaría a evolucionar, empezaría a usar materiales de desecho como chatarra, como cosas. Fue en ese sentido muy, muy, muy innovador. Y bueno, pues hasta llegar ahí pasó por diferentes instituciones, como por ejemplo el Bateau Labois, creo que se pronuncia así, este centro en Montmartre, donde bueno, pues se codeaban artistas como Picasso, Juan Gris, Modigliani, Auguste Rodin, con quien hizo una gran amistad, y a partir de ahí, digamos que era la efervescencia de las vanguardias, Sí, era sí. uno de los puntos álgidos, por lo menos de las vanguardias en las artes figurativas, ¿no? Y a partir de ahí ya fue modelando, nunca mejor dicho, su estilo, se hizo más vanguardista, decidió no modelar, sino directamente esculpir en piedra o en madera o en todo eso, a la antigua usanza, por así decirlo, tomando patrones de la escultura antigua, cosas muy, muy interesantes. A partir de ahí ya, bueno, llegó a tener un estudio en París y ya iba un poco a caballo entre París, Cataluña y Baleares hasta que llegó la guerra y bueno, pues decidió irse a los Estados Unidos, donde ya hemos dicho que tuvo una estupenda proyección, ¿no? Y muestra de ello es eso, que esa escultura de la que hablábamos, que por cierto es una escultura que fue encargada, a ver si me acuerdo cómo se llama, por el filántropo neoyorquino Estamos hablando de la que está Justi de la Conte, ubicada efectiva, en Central Central Park, Park, sí. que es Sí, es figurativa, es es Alicia. figurativo, sí, Alicia en el País de las Mm, Maravillas, con muchísimos detalles, que como que el propio de la Conte, como te decía, encargó esta estatua en honor a su mujer fallecida, la cual le encantaba este relato de Lewis Carroll, ¿no? Entonces, pues le quiso hacer ese homenaje y bueno, pues es una de las más famosas que te puedes encontrar en Central Park, porque es de las más transitadas por niños que se encanta jugar. Es más, cuando tú me lo contaste, Sí, acuérdate que yo te dije, habiéndome quedado con esa referencia y sin saber que estábamos hablando de un artista español, pues tener fotografías, ¿no? sí, Lógicamente con sí. esa escultura Y la primera que y, aparece es... no, no, y tenerla, o sea, de pasar por Central Park, hacerte una claro. foto y años después de repente llegar José Luis Solano y contarte que era de un guadalajareño y alucinar en colores. Sí. Por cierto, en este germen del museo, del futuro museo de la ciudad, dices, en el Palacio de la Cotilla, que es donde está instalado ahora mismo esta exposición, no sé si te has podido acercar, Todavía no. pero bueno, es una buena forma de acercarnos quizá Sí, a sí, su por obra, supuesto, ¿no? de aprender a aprender sobre José de Eso Cret, es. y sobre todo no tener en el olvido y ponerle en su merecido lugar en la ciudad que circunstancialmente le vio nacer, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, pues además es que es muy buena recomendación. Además hacen visitas guiadas dentro también del detalle monumental, lógicamente. Un Y detalle ojo monumental. que no solo hizo ese Marguerite de la Conte Memorial, que es como se llama en realidad esta escultura de Alicia, sino que hizo muchas cosas más y muy interesantes que hay que seguir el rastro. Ya te digo que está en todos los museos del mundo, menos en el de Guadalajara. Pero bueno, ahora sí, ahora ya parece que sí. Bueno, Nos y vamos a febrero, y aunque avanzamos en el año 2018, retrocedemos en la cronología artística, porque nos vamos de las vanguardias, nos vamos al modernismo. ujú, Para hablar decía, de Ángel García Díaz, que aunque nació en Madrid, pues enseguida veremos por qué y de la mano de quién vino hasta Guadalajara. Nació en 1888 y enseguida apuntó maneras como escultor, como artista, y de hecho consiguió beca para estudiar en Roma, en París,
y de hecho con 15 años ya fue premiado por su trabajo en la Exposición Universal de Barcelona, vamos, la magnífica, la súper famosa, Sí, sí. la famosísima. Fíjate, con 15 años. Pues con 15 Bien es años ya cierto estaba... que esos 15 años de entonces no son los de ahora, también es verdad, ¿no? También es cierto, también es cierto. Pero ya es todo un reconocimiento y además habla también de su gran precocidad artística. Efectivamente. También era academicista, se formó, como te he dicho, en estas becas en París, en Roma y en la Academia de San Fernando, por supuesto, de donde tantísimos genios del arte salieron. Y ya enseguida, pues, se empezaron a fijar en él, porque claro, entonces la arquitectura y la escultura estaban como que muy ligadas. Y uno de los que primero lo hizo fue Ricardo Velázquez Bosco. Ya empezamos a tener datos de por qué podemos ver su obra en Guadalajara. Ricardo Velázquez Bosco, que bueno, pues como decíamos antes, fue el arquitecto encargado de hacer el Ministerio de Agricultura y fue el arquitecto que trabajó por encargo de María de Masiers y Sevillano, la duquesa de Sevillano, para hacer la Fundación San Diego de Alcalá, que es el Colegio de las Actrices, el Panteón, Villaflores, etcétera. Bueno, pues el arquitecto quería consigo a este escultor, porque básicamente García Díaz fue un escultor de arquitectos. Trabajó no solo con Velázquez Bosco, sino también con Julio Martínez Zapata, que yo no le conocía hasta hoy, pero la verdad es que también resulta que fue el que le introdujo a la duquesa de Sevillano, porque le encargó esculturas para la Escuela de Niñas Pobres Huérfanas Hijas de Madrid. Así se llamaba entonces, ahora es el Instituto del Pilar para la Educación de la Mujer, pero digamos que esa Escuela de Niñas Pobres Huérfanas Hijas de Madrid fue una de las iniciativas piadosas que esta señora María de Masiers realizó allí en Madrid, que no solo se movía por aquí, por Guadalajara. Sí. También trabajó para Martínez Zapata, haciendo, pues, no sé, colaborando en el puente de la Reina Victoria, que está enfrente de San Antonio de la Florida, y en Madrid, y la Casa de Socorro Municipal de Distrito Centro, porque entonces, bueno, pues la arquitectura, la escultura, pues iban prácticamente de la mano. Estabas hablando del modernismo y sobre todo iban de la mano. Te das cuenta que visitas muchos de estos centros y te das cuenta que ese estilo ecléctico de finales del siglo XIX, es decir, cogemos aquí una planta clásica, le metemos un no sé qué neomudéjar y nos queda una cosa que no sabemos, bueno, es ecléctico porque está hecho de muchos otros estilos, pero muy vistosa y muy bonita, muy chula, ¿no? Esta parte de las artes, esta época, el eclecticismo, me parece muy bonito, todo el modernismo y sí, todo un poco lo que se experimentó. Experimentar con las nuevas técnicas o con antiguas técnicas aplicadas a nuevos modelos. Es muy chula y muy vistosa. Sí, que queda muy bien, que tiene buen reconocimiento. Sí, que buen reconocimiento. Muy visual, sí. Lo que pasa es que desde mi punto de vista fue un tanto, yo creo que tenía que haber durado más, ¿no? Claro. En fin. Continuamos con García Díaz. También colaboró con Antonio Palacios, con quien hizo lo que entonces era el Banco Río de la Plata, que actualmente es el Instituto Cervantes. Oh, fíjate, también. Y con quien hizo también, de Palacios y Otamendi, lo que es ahora el Ayuntamiento de Madrid. El Palacio de Comunicaciones se llamaba, ¿no? De correos, sí. De correos y de comunicaciones. Bueno, no es que lo hiciera él, sino que colaboró y todavía, hoy en día se pueden visitar algunas zonas, algunas terrazas desde las cuales se ven, pues, las metopas, los mascarones, todo eso, en los cuales García Díaz dejó su impronta, ¿no? Como tú decías, puso su trabajo, puso su buen hacer y la verdad es que, fíjate, te preguntarás, con todo esto que hizo y también cómo lo hizo, cómo no es más conocido, pues no se sabe. Unos dicen, pues a lo mejor que tenía un nombre poco llamativo. Poco, ¿no? De todas formas, parece ser que... García Díez, pues sí, la verdad es que queda a lo mejor, pero en cambio me imagino que lo que tú estás diciendo, si conoces un poco su obra, a lo mejor puedes ir siguiéndole el rastro, por ¿no? Supuesto, no, es que ya cuando empiezas a ver conjuntos escultóricos trabajos de Velázquez Bosco y con las esculturas de García Díaz, ya es que ya te focalizas, no vas por Madrid y dices, uy, seguro que aquí esto también... tiene que ser, ¿no? Por lo menos aquí sí. Algo de mano hay, ¿no? Sí, es muy curioso. García Díaz, claro, ya entró en decadencia pues cuando su esposa falleció, después de 20 años de casados, 8 hijos, y ya empezó a entrar en una depresión y bueno, aunque no se había prodigado mucho él en los salones de la Belle Époque madrileña, ni mucho menos, pues otra de las razones por las cuales mucho trabajo. no se conocía, pero seguramente él era más feliz dándole la cincel allí en su estudio de Río Rosas. Y el caso es que, bueno, pues durante la República, pues pudo optar a un curso, o sea,
a ser maestro, ¿no? Del arte que también dominaba, e incluso después de la guerra aún permaneció durante un año siendo maestro de pintura, escultura, etcétera. Pero faltaban trabajos, faltaban amistades. El arquitecto Palacios, que era gran amigo suyo, también falleció, y ya lo que le terminó de De dar la hundir, ¿no? puntilla, ¿no? Claro. Y hasta que en 1954 pues murió solo y olvidado y pobre en su estudio. Como muchas veces ha ocurrido esto con los artistas, que dices, qué paradoja, ¿no? Gente que ha hecho cosas tan interesantes y tan bonitas y que tengan que acabar olvidados pues por azares de la fortuna o del, no sé. Y lo increíble, José Luis, es que a lo largo de todos estos años, fíjate que el interior del Panteón de la Duquesa de Sevillano es uno de los grandes secretos que guarda la ciudad, Sí, y por para supuesto. muchos desconocido hoy en día, porque no se han acercado, porque sí, por fuera es algo, bueno, está a la vista de todos y es muy peculiar. Yo creo que raro es el que no conoce el Panteón de la Duquesa de Sevillano, de la Condesa de la Vega del Pozo, pero el interior a todo el mundo deja asombrado y boquiabierto. Sí, Y en por cambio supuesto. estoy convencida de que muchos de los que salen de allí todavía siguen sin retener el nombre de Ángel García Díaz como el autor Y mira, de ese conjunto sí. escultórico que, por lo que leo, Sí. fíjate, fue premiado en la Exposición Nacional de 1920, ¿no? Efectivamente, fue no el conjunto, sino una de las piezas que lo componen, uno de los Una de las ángeles, piezas, creo que. Y efectivamente, pero es digamos, es un grupo escultórico en el cual, bueno, pues ángeles se van llevando el alma de la duquesa al cielo. Y la verdad es que es impresionante. Ya hemos hablado aquí que la duquesa quiso hacer un panteón para enterrarse a sí misma, a su padre y a sus familiares, y todo el proceso que trajo ese panteón, como la Fundación San Diego de Alcalá, como tantas otras, que en realidad lo que quería era que la gente trabajara en algo. Y Claro, darles no le importa decir, bueno, pues medios no de me vida. gusta, quitarlo de en medio y hacerlo otra vez. Y la gente seguía trabajando. Es decir, que era una señora muy rica, pero muy piadosa. No obstante, no es la única obra que podemos ver en Guadalajara. Y además, a simple vista, paseando por la ciudad, podemos Paseando, pues ser mira, testigo de otras, ¿no? lo que era la casa de Doña Diega, el Colegio de los Maristas, El efectivamente. tímpano, ¿no? Que El- Claro, es- el tímpano de la iglesia que fue, me parece, de San Sebastián, ahora creo que ya está desacralizada, no lo sé. Pero bueno, el tímpano que hay también es de García Díaz. O sin ir más lejos, el Liceo Carancense, lo que es ahora el Instituto de Enseñanza Secundaria, aquello fue, me parece, la sede de la Diputación. Bueno, pues allí hay un balcón con dos estatuas que simbolizan la libertad y la justicia, que también son de García Díaz. Y Esta nos queda por aquí, al ladito. Al ladito. Cuando salgamos, nos vamos del brazo a echarle un vistazo, ¿eh? hombre, por supuesto, nos vamos A allí. reivindicar a Ángel García Nos Díaz. vamos a tener que patear toda Guadalajara. Tienes que hacer de Cicerone, ¿no? Y ya si no vamos a Madrid, nada más bajarnos del tren. Dice, mira, mister, pues mira, yo tengo muchas ganas de visitarlo, porque creo que hay, por lo que hablábamos antes, ¿no? Del decir, estamos hablando de finales del neoclasicismo, no, romanticismo más bien, y empezamos con el modernismo. Ya no solo en cuanto a arte, sino en cuanto a la filosofía de vida que existía entonces. Entonces, a mí, sinceramente, me llama mucho la atención de estas veces que ojalá pudieras mirar por una mirilla, ¿no? Bueno, pues creo que en el Ministerio de Agricultura anunciadas están visitas teatralizadas, en el cual, pues no sé, supongo que te verán ahí las señoras con sus vestidotes largos y los señores con sus patillas, su chistera y su bigote a la borgoñona, pues para enseñarte este magnífico... ministerio, este magnífico edificio hecho por, como decíamos, por Velázquez Bosco, y con las obras de García Díaz, que de verdad no creo que me vaya a dejar indiferente por dentro, y aquí a ti supongo que tampoco. Así que nada, esto han sido un poco las dos referencias que hemos hecho a José de Cref y Ángel García Díaz, pues a colación de ese detalle monumental de enero y febrero, en el que van dedicados pues a la figura de ambos, de cada uno de ellos, y a la hora, por supuesto. Y seguramente que ya cuando nos vayamos por Guadalajara o por Madrid y veamos, digo, uy, pues eso yo diría que a lo mejor apunta maneras, que no te digo yo que no. Y que gracias a todo lo que... Bueno, cuando vayamos por Madrid, y si nos vamos a Central Park, a Nueva York, también, hay que también. acordarse de José de Cref con esa estatua y con otras muchas pistas que, como miguitas de pan, seguro que podemos ir siguiendo detrás de Por estos supuesto. grandes artistas que sí, dejaron aquí también su nombre vinculado para siempre a la ciudad de Guadalajara, a pesar de que ese nombre a día de hoy todavía se necesite reivindicar muchísimo más. Y Lo el hace de- el ayuntamiento con el detalle monumental del mes. Estamos hablando de enero y febrero. Es una iniciativa
cultural que ya lleva tiempo promoviéndose en la ciudad de Guadalajara. Nos queda realmente un suspiro de febrero. Veremos a ver qué nos depara Sí, marzo. eso te iba a También lo decir. traerás, Y ¿no? claro, por supuesto, una iniciativa cultural que, bueno, pues en base a la sugerencia que una tal Mónica Gallo me hizo, dice, oye, pues esto no estaría mal. Yo, pues sí, mira, vamos a meterlo una vez al mes. Tenemos el detalle cultural, a ver de qué trata y a desmenuzarlo así un poquito para... Yo creo que merece la pena descubrir muchas de las cosas que por delante de las cuales pasamos a diario y ni siquiera sabemos que están ahí. Bueno, Vamos pues a por ellas. a ver si es verdad que afinamos un poco más ese ojo buscador de las huellas de la historia, gracias, como no, a las pistas que también nos da todos los lunes José Luis Solano, a quien yo hoy no despido para nada. ¿Por qué? Porque en Ah, ¿no me apenas un despides? ratito, como quien dices, no, pues nos encontraremos mañana mismo hablando Vale, o de sea que otras cosas. no me vas a mantener trabajando hasta las 3 de la tarde, ¿no? No. Depende de cómo te portes, pobrecito Vale. mío. No, tú ya sabes que esta es tu casa y uno en su casa, pues hace lo que quiere. Hace lo que le da gana. Claro. El próximo día vengo en babuchas. Bueno, pues tráeme unas a mí para estar todavía más cómodos de lo que ya lo estamos habitualmente, que eso se nota también y trasciende al otro lado de la radio. Gracias, José Luis. Gracias a ti. Hasta mañana. Chao. Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en Canarias. Es